Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodarnes. ¿Qué tal, senadora? Bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias. Bueno, contarles, ¿cierto?, a nuestros televidentes que habíamos agendado esta entrevista ya hace un par de días y bueno, en la política, bueno, y más que la política, ¿cierto?, las circunstancias de la vida nos han llevado a una noticia trágica, ¿cierto?, a este fatal desenlace del expresidente Sebastián Piñera, y queríamos primero, por supuesto, pedirle, digamos, su reflexión respecto de este tema, cómo lo ha impactado. Bueno, la verdad es que uno queda consternado frente a una noticia de esta naturaleza. Ayer le hicimos saber como partido y también yo personalmente a su familia, a sus colaboradores, a toda la gente que también apoyó el gobierno o los gobiernos del presidente Piñera, y uno como presidenta de un partido también lamentar su fallecimiento y las condiciones trágicas también del mismo. La verdad es que es muy impactante, y también tuve ocasión de hablar con algunos de sus colaboradores con los que también tengo mucha relación, bueno, con el presidente de Renovación Nacional, que es senador Rodrigo Galilea, en fin, transmitirles nuestro pesar y solidaridad, cariño frente a esto. Y esto además se da en un contexto, ¿cierto?, donde teníamos una noticia que también, ¿cierto?, lamentable, una tragedia como la que ocurrió en Valparaíso y Viña del Mar, y que se suma, digamos, ¿cierto?, a esta serie de hechos lamentables y desgraciados. ¿Qué reflexión también le merece este tema de lo que ocurrió en Valparaíso? Se habla de una fragilidad del sistema que tenemos para, ¿cierto?, prever este tipo de situaciones, en fin, ¿qué le...? Bueno, lo primero, una reflexión general a partir de lo que han sido estos días de tanto dolor para los compatriotas de la quinta región. También en la región del Maule ha habido incendios, en Ñuble, en O'Higgins, una situación en Galvarino, en la novena región, en fin. Ha habido días de dolor, pero concentrados en la quinta región, con muertos, con todavía personas desaparecidas y con miles de personas que han quedado sin hogar. Unido a este accidente fatal del presidente Piñera, yo creo que como país tenemos que hacer una reflexión de cómo estas cosas también que nos unen en el dolor, deberá ser también una característica que nos unamos también en la esperanza, en el futuro, en lo que significa el desafío de poder construir un país con todas las dificultades que tenemos. Tenemos dificultades producto hoy día también de lo que va a ser dedicarle muchos recursos a la emergencia, tal como lo fue con las inundaciones del invierno en el Maule. En fin, es un país que es asolado permanentemente por distintos tipos de tragedias. Entonces, más que una fragilidad del sistema, yo creo que tenemos también condicionado con el cambio climático un país que está sometido a un estrés permanente, los terremotos, las inundaciones. Acá ahora, hace pocos días, también ya hay alerta por las lluvias desde el altiplano. Por lo tanto, son cosas que un país puede estar preparado para un cierto nivel de eventos. Pero cuando esos eventos se salen de la norma, como fueron las lluvias del Maule, por ejemplo, que los ríos eran kilómetros, no era un río que se sale de madre, era kilómetros de ancho de río, eso nadie puede estar preparado para cosas de esa magnitud. Y eso tiene que ver con el cambio climático, y por lo tanto también nosotros tenemos que empezar a pensar con mayor resiliencia nuestro país, en la construcción, en la preparación, en cómo nos vamos preparando, pero eso tiene que ver con la infraestructura. Pero yo creo que también anímicamente tenemos que empezar a ser distintos, a terminar con esta confrontación, con esta discusión permanente de solo encontrar malo todo, porque si no, la verdad es que es muy difícil construir país. Sí, uno, ¿cierto?, llega a la conclusión de que el sistema como tal no permite precisamente, ¿cierto?, a llegar a estos acuerdos, conducir, digamos, ¿cierto?, este deseo ciudadano con lo que realmente se obtiene finalmente en la política, porque claro, todo el mundo está pensando en
en lo que viene, digamos, ¿cierto? Las elecciones próximas, si le va bien a este gobierno, bueno, eventualmente se podría, ¿cierto?, reelegir, por lo tanto no nos conviene que le vaya bien a este gobierno. Y así se está pensando ya desde hace bastante tiempo. Y en ese sentido, la política no conduce, digamos, no, ¿cierto?, no resuelve los problemas de la ciudadanía. ¿De qué manera? No sé si existe consenso al interior, digamos, de la clase política respecto de esto, porque definitivamente la gente va a terminar, ¿cierto?, como ha ocurrido en otros países, votando por candidatos outsiders, ¿cierto?, por gente que promete resolver todo, porque la clase política no es capaz de ponerse de acuerdo en cosas tan elementales como el tema de la reforma de pensiones. Sí, y mire, yo creo que hay una irresponsabilidad un poco instalada en la política. Se habla mucho de los cambios al sistema político, de buscar cómo tener menos dispersión de fuerzas políticas. Yo creo que eso sí, es importante, que los presidentes de partidos también tengan mayor incidencia, porque hoy día ordenar una bancada es un tema imposible, y no lo digo yo por el Partido Socialista, que afortunadamente tiene una bancada de senadores bastante... tiene un par de lunares ahí, ¿no? No, pero fíjese que Fidel Espinosa, Juan Luis Castro. Pero en la discusión parlamentaria y en la votación parlamentaria hay prácticamente unanimidad. Hay caracteres y personalidades, por supuesto, distintas, pero lo importante cuando hay un proyecto de ley, que aquí hay una postura de partido y que esa postura se respeta entre los diputados también. Hay una irresponsabilidad porque no hay proyecto colectivo. Yo creo que eso es la gran diferencia de la política hoy día. Más allá del sistema político, es la falta de un proyecto que identifique a unas mayorías, sino que los partidos están apuntando, y particularmente partidos nuevos, apuntan a proyectos muy identitarios, muy restringidos, y eso hace que también haya una dificultad en llegar a acuerdos cuando es sobre temas nacionales o temas generales. Sí. ¿Y qué pasa con los díscolos? Yo le mencionaba el caso de Fidel Espinosa, ¿cierto?, que es bastante, uno podría decir, sintomático de lo que ocurre. Por ejemplo, se enfrasca en una pelea con Giorgio Jackson, ¿cierto? Son miembros de una misma coalición, ¿cierto? Apoyan, se supone, al presidente Gabriel Boric, y uno los ve en una pelea inconducente, digamos, que al final uno dice, bueno, aquí lo único que pareciera que se quiere es un protagonismo de ciertos personajes. Hay muchos que aparecen de repente con declaraciones bastante extemporáneas, y uno dice, bueno, esto no contribuye en nada a que este gobierno, por ejemplo, le vaya bien, y sin embargo, claro, ellos logran un cierto posicionamiento, ¿cierto?, para eventuales futuros cargos, en fin, o para tener una presencia en la opinión pública. Claro, yo distinguiría entre aquellos parlamentarios o personas que están en la política, y particularmente los parlamentarios hablan con su voto. Yo creo que es cierto que hay declaraciones rimbombantes y eso está dentro de la esfera y la responsabilidad de cada uno, pero desde el punto de vista del apoyo a los proyectos de ley, en general todos los parlamentarios nuestros apoyan los proyectos. Ahora, cada uno se tiene que ser responsable de sus dichos. En el caso de Fidel Espinosa, él está incluso hoy día en un tema judicial. Y bueno, y ahí en la cancha se ven los gallos, pues ahí cada uno verá lo que tiene que hacer. Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención ayer, a raíz de la muerte del presidente Piñera, donde hubo un reconocimiento, de partida un respeto, que yo creo que es republicano, que es necesario, y que en algún medio de comunicación ayer me decían, mire, esto en otros países no se da con este nivel digamos, de transversalidad, de un respeto, más allá de la diferencia política. Pero veo un tuit ayer de José Antonio Kast, donde dice que esto fue un atentado. Entonces yo digo, ¿cómo cada uno va a hablar lo que quiera? O sea, ahí yo también creo que hay una falta de respeto al presidente, a su familia, y cómo escribe una cosa de esa naturaleza, ¿para qué? Y tenía kilos de visita y va instalando una cosa. Ocurrió lo propio con otro dirigente político respecto del tema de los incendios, que estaba, cierto, incluso lo hizo en inglés, eso no cierto, que también estaba atribuyéndole al Partido Comunista, digamos, que habrían sido los autores de los incendios. Entonces, claro, hay una irresponsabilidad absoluta. Pero en el caso del presidente Piñera, donde hay una investigación en curso, pero que todo parece indicar que fue un accidente,
Creo que de verdad es como muy el hecho como de querer ser más noticia que la propia noticia. No sé, como a lo mejor es malo el ejemplo, pero antes se usaba que las novias se casaban de blanco y no había que ir vestida de blanco al matrimonio para no opacar a la novia. Bueno, es como llegar vestida de novia al matrimonio. O sea, querer ser más noticia que un hecho que no solo es noticioso, es muy lamentable y dramático. Hay un afán de protagonismo, Eso, digamos, a eso voy. desmedido. Entonces yo lo encuentro bien complejo. Sí. Bueno, quedan 2 años a este gobierno, senadora, y un poco, ¿qué es lo que nos podría comentar usted? ¿Qué es lo que se espera? Han sido años difíciles estos primeros 2 años, ni que decir lo que ha ocurrido en la coyuntura en estos días, pero bueno, todavía faltan 2 años. ¿Tiene usted esperanza de que realmente se logren por lo menos algunas de las reformas prometidas por el presidente Boric? Mire, yo creo que particularmente aquí en esta región, yo digo, los problemas cuando empiezan a llegar a Santiago se vuelven problemas. Yo, que vengo a Iquique con mucha frecuencia toda la vida, vimos cómo empezó el tema de la migración, el descontrol en esa migración, la imagen esa de la gente quemando los coches, una imagen que no debiera olvidársenos además. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, este gobierno tomó con decisión hay un estado de excepción en esta zona, hay mayores patrullajes. Claro, yo estuve reunida con el delegado el otro día más de 1 hora. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, entonces estoy muy involucrada en todo el tema frontera, además por haber sido subsecretaria para las Fuerzas Armadas, en fin. Estuvimos más de 1 hora que me explicara con todo el detalle posible, porque vamos a venir a sesionar, la Comisión de Seguridad va a venir acá el 7 de marzo. Entonces quise tener esta reunión con el delegado y la verdad es que uno ve cómo la acción del Estado tiene que ser permanente y no solo policial. Aquí falta presencia del Estado en la zona fronteriza, faltan cosas bien elementales, en fin, pero cuando las cosas se dejan pasar por tantos años, también cuesta mucho revertirlas. El tema económico, el gobierno se recibió con un 14% de inflación. Hoy día tenemos un 3,9%, entonces son cosas que van siendo un avance, pero a veces se dan por hechas. Es como, mire, llegó el ministro Marcel y tiene que bajar la inflación porque es Marcel. Y bueno, y las cosas no ocurren por actos de magia. Entonces yo creo que hay temas en que ha habido una buena gestión del gobierno, pese a que no está en el óptimo, por supuesto. Hay un montón de temas en que hay avances y que no son solo legislativos, porque yo soy abogada y hoy día senadora, pero no soy convencida de que el país no se arregla solo con leyes. Hay un tema de gestión que se lo hemos pedido al presidente, mejorar la gestión, particularmente en las regiones. Hay un déficit en la gestión de los seremi, de los delegados, y se lo hemos hecho ver. Por lo tanto, yo creo que si hay un cambio de timón ahora en marzo, que no es solamente cambio de gabinete. Siempre cuando uno dice eso, dice, van a cambiar ministros, van a cambiar... No, mire, el presidente, yo creo que los gabinetes son una cosa, pero también hay gabinetes regionales, también hay funcionarios de los distintos servicios, que hay que hacer un remesón, hay que hacer tomar esto de que quedan 2 años, pero que finalmente es la recta final y uno ya tiene que ponerle todo el empeño, sobre todo con todos los problemas que tenemos, que además nada hace prever que no vayan a seguir ocurriendo, lamentablemente. Es un país acontecido este. Sí, en el tema de seguridad, ¿cierto? Por último, y también que tiene que ver con la coyuntura, se ha hablado, ¿cierto?, de la presencia de los militares, y bueno, la gente, digamos, en forma transversal también dice, bueno, ¿qué tendría de malo, por ejemplo, que hayan ciertas patrullas militares en distintos lugares? Se ve mucho en otros países, en Europa, sin ir más lejos, ¿cierto? En todas las plazas, en los museos, en todos lados, ¿cierto? Hay patrullas de militares. Bueno, y uno, no sé, no siente ningún problema con eso. Entonces, ¿usted es partidaria de que haya una mayor presencia militar, por ejemplo, en sitios estratégicos, ¿cierto? A propósito de la reunión del COSENA el otro día, también en regiones, en fin, o siente usted que los militares no debieran estar en esas cosas? A mí me parece que lo fundamental es que las llamadas RUF, las reglas de uso de la fuerza, sean claras, porque cuando, digamos,
hay una petición que la gente dice, sí, mire, pongan a los militares. Yo creo que ya nadie tiene recelo de esa situación en términos ideológicos, o muy pocas personas. Yo en lo personal no. Pero sí me preocupa si ocurre un incidente. ¿Qué va a ocurrir? Porque la misma gente que pidió a los militares en la calle les va a caer encima si hay un muerto, si hay un herido, y van a pedir las penas del infierno contra esos militares. Entonces nosotros tenemos que tener reglas muy claras de dónde van a estar, para qué y cuáles son las reglas. ¿Cómo va a actuar un militar enfrentado a una situación? Porque, claro, cuando está parado el militar en la puerta de un museo con un fusil y no pasa nada, es distinto que si hay un enfrentamiento. Y el militar está preparado para la guerra, no está preparado para hacer orden público, en términos incluso de armamento. Entonces, claro, podemos avanzar a un estado intermedio, que es este de la infraestructura crítica, sí, pero con reglas muy claras, para que esos militares, cuando actúen con todo el apoyo del Estado, y no con el Estado en contra finalmente. Bueno, senadora, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Y dejarla invitada, por supuesto, para una nueva oportunidad aquí en Iquique Televisión. Yo les agradezco mucho la invitación, la posibilidad de estar acá, saludar a toda la región, y desde el Senado en estos temas relevantes para Iquique estamos trabajando con mucha unidad entre todos los senadores, así que cuenten con mi apoyo también. Ok, muy bien. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista.